es bachiller en biología de la Universidad Nacional de San Marcos y nada, bienvenida Luz. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luz Morales y hoy les voy a presentar lo que sería mi resultado de tesis de licenciatura. Yo, al igual que mi compañero Juan Chumba, estudié o analicé las comunidades de macroeventos de sustrato blando. En este caso me enfoqué más en la zona submareal poco profunda, ¿sí? Mi tesis se titula Distribución espacio-temporal de las comunidades macrobentónicas de fondo blando asociados a un terminal de gas licuado en la costa central del Perú. Ahora, primero vamos a hablar un poquito de por qué es importante estudiar a las comunidades de macroeventos. Sí, estas en realidad son fundamentales en el ecosistema y van a cumplir un rol muy importante. Aquí tenemos en la cadena trófica, por ejemplo, son esenciales para el flujo de la energía. Ellos tienen diversas estrategias de alimentación y además van a servir como alimento para otros organismos de mayor tamaño. También participan en procesos de remineralización, reciclaje de nutrientes y de la misma materia orgánica. Además, con sus propias actividades dentro del ecosistema, al moverse dentro del ventos, al crear madrigueras y desplazarse, promueven la oxigenación de este sustrato, lo cual favorece el establecimiento de otras especies. A pesar de su rol en el ecosistema, hemos visto que las comunidades de macroeventos del área submareal poco profunda son en realidad poco estudiadas, y esto es grave porque la zona intermareal y submareal es la que se ve más afectada por las construcciones. ¿Sí? Con el aumento de la densidad poblacional en las ciudades costeras van a crecer también las construcciones residenciales, turísticas o incluso con fines comerciales, lo cual se traduce en una pérdida y fragmentación del hábitat que puede ser grave para la diversidad del macroeventos. Ahora vamos a ubicarnos un poco más en mi estudio. ¿Sí? Yo estoy analizando estas comunidades ya como parte de un monitoreo, o sea, es posterior al inicio de actividades de la planta. Es una serie de tiempo bastante amplia, desde el 2011 hasta el 2020. Y el área de estudio se dividió en tres zonas. Podemos ver aquí al medio es la zona de influencia, en donde se encuentra ya el terminal portuario. Luego tenemos 4 kilómetros al norte, una zona de control, y 3 kilómetros al sur, otra zona de control. Vamos a ver que las muestras se van a dividir en transectos, ¿sí? En cada uno de estos transectos vamos a tener puntos de muestreo que están a distintas profundidades, a 8, 10, 12 y 15 metros de profundidad. Por cada punto de muestreo se tomaron 4 réplicas. Más adelante voy a explicar un poco para qué funcionó cada una de ellas. Y cabe destacar que estos muestreos se realizaron 2 veces por año durante un periodo cálido y un periodo frío, que nos permitió estudiar también la estacionalidad. Ahora, ¿cómo fue el procesamiento de las muestras? 3 de las muestras fueron utilizadas para el análisis del macroeventos, tanto cualitativo, es decir, una identificación taxonómica, como cuantitativo, que consistió básicamente en contabilizar los individuos de cada uno de los taxones. Y luego el restante fue para el análisis de sedimento. Una parte se analizó in situ, que fue el potencial redox. También tenemos análisis de materia orgánica y análisis de granulometría. Ahora, ¿cuál es la hipótesis del estudio que hicimos con todos estos datos? ¿Sí? La hipótesis planteada es básicamente que las comunidades de macroeventos submareal de fondo blando que están asociadas al terminal portuario, es decir, que se encuentran en la zona de influencia, van a ser diferentes a las que se encuentran en las zonas de control a nivel de estructura, diversidad, abundancia, riqueza. ¿Sí? Para demostrar esto se planteó un objetivo general y 2 objetivos específicos. Mi objetivo general fue evaluar la distribución espacio-temporal de las comunidades macrobentónicas, tanto en la zona de influencia directa como en las zonas de control. Para eso lo dividimos en 2 estudios. Primero, una variación espacial y temporal en toda la serie de tiempo ya mencionada de las comunidades de macroeventos asociadas al terminal portuario y las zonas de control. Y luego la relación entre esos parámetros comunitarios que estoy evaluando con la variación del sedimento. Es decir, cómo se va a relacionar el cambio de los parámetros físico-químicos con la variación de las comunidades. ¿Sí? Ahora, los resultados. Tengo una gran cantidad de resultados, por lo tanto lo vamos a dividir en 2 partes para entenderlo mejor. Vamos a hacer unos resultados temporales y luego los resultados espaciales. ¿Sí? Entonces, empezando con el análisis temporal de año y temporada de muestreo, podemos ver en los análisis de parámetros univariados, como por ejemplo la abundancia, que no hay una diferencia significativa en función del tiempo. No es posible acá ver una tendencia al aumento o la disminución de la
sino que más bien la fluctuación va a ser año dependiente y está dada por la misma estacionalidad, una fluctuación natural. Un poco más explicativo es un análisis multivariado, ¿sí? Acá hicimos un NMDS o análisis de escalamiento multidimensional no métrico. Esto nos permite ver de manera gráfica las diferencias, ¿sí? En este gráfico las diferencias están dadas por la distancia. Entonces, estas comunidades muestradas en el periodo frío, que se ve con el triángulo azul, y estas en el rojo son las que fueron muestradas en el periodo cálido. Mientras más separadas estén, quiere decir que la estructura comunitaria es más diferente, ¿ok? O más visible. Y lo que podemos llegar acá en esta conclusión es que las comunidades de una misma temporada van a ser más similares entre sí. Un claro ejemplo está aquí entre el 2013 y el 2012. Podemos ver que el 2013, periodo cálido, es similar en estructura a la muestrada en el 2012 y es más diferente a la muestrada en el mismo año pero en un periodo frío. ¿Sí? Ahora, esto que vimos gráficamente se complementó con un análisis de ANOSIP que encontró diferencias significativas entre las temporadas y entre los años de estudio. Ahora pasamos a la variación espacial de las comunidades de macroeventos. Entonces, empezamos otra vez con los análisis univariados a nivel de la abundancia. ¿Sí? Acá la abundancia sí nos dio diferencias significativas tanto en las zonas de control y de influencia como a las diferentes profundidades. ¿Ya? Pero esto no se registra igual en la riqueza de especies. La riqueza de especies no varió de manera significativa entre las zonas ni tampoco a diferentes profundidades. Esto quiere decir que el número de especies o de taxones que se colectaron fueron básicamente los mismos, ¿ya? No hubo una fluctuación notoria. Para tener un poco más de información, se realizó una regresión lineal simple y podemos ver una tendencia, aunque no significativa, a la disminución de la riqueza de especies con el incremento de la profundidad. Ahora, acá otra vez un análisis multivariado. Es el mismo del anterior, pero ahora lo vamos a ver por zonas de control. Sí, lo que tenemos acá en rojo es la profundidad. Estos están a 8 metros de profundidad, el triángulo verde es a 10 metros de profundidad, acá es a 12 y los cuadraditos celestes es a 15 metros de profundidad. Como había mencionado antes, si están más cerca quiere decir que son más similares entre sí y se encuentran a distancias mayores es que hay mayor diferencia. Entonces podemos ver que la estructura comunitaria va a depender más que nada de la profundidad y no tanto de la distancia que se encuentran en el terminal portuario. O sea que yo voy a tener estructuras de la zona de control y de la zona de influencia que van a ser iguales siempre y cuando se encuentren a la misma profundidad. ¿Sí? La diferencia más notoria es entre 8 y 15 metros por el gradiente de profundidad que se genera. Esto también fue respaldado con un análisis de ANOSIP que no encuentra diferencias significativas entre las zonas, pero sí encuentra diferencias significativas a nivel de las profundidades. Ahora, para complementar, también se hizo un análisis de redundancia taxonómica. Este BBSTEP nos permite tener un subconjunto de especies que van a asemejar a la organización o el ordenamiento de todas las otras comunidades, pero con un menor número de especies. ¿Sí? Si podemos ver acá, la ordenación es similar a lo que hemos venido viendo en los análisis multivariados. Acá lo que nos indica es la profundidad a 8, 10, 12 y 15 y el tamaño del círculo indica mayor o menor abundancia. ¿Ya? En el caso de este Amphiopus, tiene una mayor abundancia a menor profundidad y de acuerdo a la bibliografía revisada es una especie que es bastante abundante en playas abiertas, como es el caso de la playa del Estudio, que es una playa abierta y esto quiere decir que está expuesta bastante a la erosión. ¿Sí? Luego tenemos acá un poliqueto. En realidad los poliquetos fueron una de las clases más abundantes que se encontraron en el estudio, lo cual es de esperarse porque son típicos de estas comunidades de sustrato blando. ¿Okay? Entonces, él presenta mayor abundancia a mayor profundidad. Una característica de esta especie, de Magelona filice, es que requiere de elevada concentración de oxígeno. Recordemos que estamos trabajando a poca profundidad, un máximo de 20 metros de profundidad, entonces en estos rangos el oxígeno no es un limitante. ¿Ya? Y luego tenemos Aspipharis convix. Tiene mayor abundancia a menor profundidad, pero algo muy peculiar es que podemos ver que la abundancia, a pesar de que disminuye a mayor profundidad, más o menos se mantiene amplia, a diferencia de los casos anteriores. Y esto es porque esta especie es una especie generalista, tiene incluso dos estrategias de alimentación, de suspensión y de depósito. Ella va a alternar su estrategia de alimentación de acuerdo a la
Y finalmente tenemos el artrópodo flotar, que es característico de sustratos arenosos y por lo mismo se encuentra de mayor abundancia a menor profundidad. Finalmente, vamos a hacer la comparación de los parámetros ambientales con los parámetros comunitarios, ¿sí? Como todo el estudio lo estamos dividiendo en parte espacial y temporal, este primer análisis de componentes principales lo hicimos por el factor temporada y año, ¿ya? Entonces sería como un factor temporal. En este caso, se explica el 71.1 de la variación y está dado principalmente por la granulometría del sedimento y por el potencial redox. Ahora, cuando hacemos este mismo análisis, pero ponderado por la zona y la profundidad, explica muchísimo más, nos da el 97.1% de la variación y está dada por el potencial redox y por la profundidad. Estos resultados concuerdan también con el BioM, que es otro análisis que nos permite también hacer esa comparación entre la parte ambiental y la parte biológica, que indica que lo que genera mayor variación en la estructura de las comunidades va a ser la profundidad y el potencial redox. Ahora, para concluir un poco, acá volvemos a tener la imagen que les había mostrado anteriormente, ¿sí? Podemos ver, después de todos los análisis realizados, que en realidad las comunidades de macroeventos se mantuvieron bastante estables a lo largo del tiempo, ¿no? En las series de tiempo no encontramos diferencias significativas. Entonces, ellas, a pesar de estar expuestas a fluctuaciones ambientales como el ENSO o incluso a perturbaciones ya que son antropogénicas,